A tu editorial y comentanos de qué se trata. Bueno, estamos obligados a analizar la crisis política que hay en la Argentina. Digamos, no creo que podamos eludir esto porque la crisis ha dado un salto en esta semana impresionante. Ayer se conocieron audios filtrados de la propia Casa de Gobierno con Karina diciendo no nos podemos pelear entre nosotros, mantengámonos unidos. ¿Viste? Una cosa, se nos hunde el barco, muchachos. Un llamado a la unidad. Es patético el comentario, ¿no? Y aparte, lo más patético de todo es que se le filtra el audio. O sea, que no es que ellos quisieron hacer esa declaración. Alguien la sacó de ahí y la reprodujo después en algunos medios. ¿Viste que está saliendo esto de un streaming que se llama Carnaval? Sí. Bueno, y todas las cosas llegan ahí, no sé por dónde, por qué camino, si son servicios, si son... Bueno, ¿qué es lo que hay? Porque claro, se habla de un topo. Es una cosa de ellos mismos, ¿no? O sea, del propio grupo, y que es muy, muy típico de los gobiernos de camarilla. Vos sabés que, por ejemplo, este tema de los gobiernos de camarilla... Trotsky, en su Historia de la Revolución Rusa, hace un comentario, como un capítulo que debe tener como 50 páginas, el capítulo ese solo, sobre la camarilla de los zares, cómo era el núcleo de los zares, ¿viste? Que era un núcleo finalmente chiquititísimo, que eran 10 tipos que manejaban toda Rusia. Y donde estaba Rasputín y toda la historia del zar, la zarina y los vínculos con fuerzas así, digamos, siempre hay algún brujo, ¿entendés? Como Perón con López Rega y esas cosas. Bueno, hoy por hoy está una característica que esto es una camarilla muy cerrada, muy chiquita, que viste que ellos lo llaman el triángulo de hierro en un momento determinado, porque eran Karina, el propio Milei, y uno de los Caputo, el pibe, digamos, el que maneja toda la troika, y bueno, y como que ellos son tres los que manejan todo, ¿viste? Entonces, en ese cuadro, cuando se arma una descomposición política como esta, bueno, hay luchas de poder tremenda. Una de las cosas que se supone que ha desatado todo este lío es el hecho de que justamente dejaron afuera de juego al Gordo Dan y a toda una parte de la banda, digamos, y privilegiaron a la otra banda más vinculada a la casta tradicional, que son los Menem. Uh-huh. Y todo lo que... Bueno, ese armado electoral que armaron, parece ser de que también es lo que motivó que unos audios que estaban de hace un año y medio, lo sacaron ahora. Claro. Porque la oportunidad es la oportunidad, y que es una operación política, a quien le cabe duda. Pero el problema no es si es una operación política, el problema es que pone de manifiesto la descomposición y la pudrición que hay dentro de este gobierno. La pudrición absoluta. Que vinieron a supuestamente renovar no sé qué prácticas y terminan siendo peores que ninguno. Y resulta que la suizo-argentina multiplicó por 10 los negocios que hacía, y ahora saltó que nos preda también, que es la obra social del personal del campo. La intervinieron, y después que la intervinieron, todos los negocios son con Suiza Argentina, y una fortuna de plata, y bueno, y descubrieron sobreprecios en los productos que vende, y bla bla, bueno, todo cada vez se pudre más, ya llegó a todos los ámbitos internacionales, en el mundo se habla de este tema. Y bueno, evidentemente el gobierno quedó medio paralizado porque es un golpe muy fuerte, y como detrás de esto no sabemos si están, pero por lo menos hacen los onzos, estos que están heridos porque lo dejaron afuera de la candidatura, toda una parte del aparato de troll que opera las redes sociales de Milei no funciona para defenderlos. Entonces es un lío terrible. Ahora, uno tendría que pensar un poquito, ¿por qué se llega a un gobierno de camarilla de esta característica? Porque toda la clase capitalista finalmente lo sostiene. Acá hay una relación que nosotros tenemos que pensar. Hay una camarilla, hay también un sistema de partidos que está en crisis y que no otorga estabilidad al sistema, y que el resultado de la crisis de esos partidos es lo que derivó en que aparezca una camarilla, y al mismo tiempo hay un poder real del que habla todo el mundo, que es el poder económico, y que nadie deja de reconocer ahora de que finalmente existe ese poder real, que es el que en el fondo gobierna, más allá de que esté en los partidos, uh-huh, o que cuando no esté en los partidos esté una camarilla como esta de Milei. Eso es un síntoma de la crisis de un sistema democrático,
que ya no puede encubrir su verdadero rostro, porque esto no es la democracia, ojo, lo que tenemos es un sistema aparentemente democrático, es decir, una apariencia, una democracia formal, como le llamamos habitualmente, que encubre una desigualdad profunda, que es la desigualdad económica, y que es un mecanismo por medio del cual la clase dominante, por los ricos, los grandes banqueros, los que realmente ganan plata en Argentina y en general en todos los países del mundo, lo utilizan como un mecanismo de dominación, en definitiva. Y esto es un tema que tiene que ver con un proceso político electoral que estamos viviendo, porque si como resultado de la crisis de los partidos la gente deriva votando una camarilla o un aventurero como este, y ese aventurero profundiza la crisis porque su camarilla entra en crisis muy rápidamente, entonces la crisis es doble. Y entonces ¿qué pasa? Mucha gente no va a votar, por ejemplo. Y nosotros, que lógicamente somos muy distintos que Milei, porque Milei viene a decir que quiere destruir el sistema, pero en realidad lo que viene a hacer es salvarlo, o a intentar salvarlo, y nosotros sí queremos destruirlo, y estamos convencidos que hace falta destruir este sistema, porque este es un sistema de dominación contra el pueblo y no a favor del pueblo. Y para destruirlo nosotros también disputamos dentro. Como decía Milei que había que disputar dentro, sí, nosotros también disputamos adentro. Y desde la izquierda queremos disputar adentro del sistema. ¿Para qué? Y para poder justamente llevar diputados que luchen contra todos los privilegios de este sistema en todos los planos. Lógico que esa lucha que se hace en un plano parlamentario, donde el Frente de Izquierda ya tiene hace 15 años diputados, y se ha caracterizado por votar siempre en favor de los trabajadores, y por repudiar todas las maniobras, y por ser un instrumento de denuncia contra la barbarie capitalista, por ejemplo, contra lo que está pasando en Gaza, por decir una de las cosas más gruesas que está pasando en este mundo tan horrible que nos toca vivir, no puede agotar su acción, no está pensado para que agote su acción en ese plano parlamentario. Es decir, tanto el Frente de Izquierda como la lucha misma de los trabajadores por sus reclamos se expresan no tanto en el voto, sino principalmente en la calle. Y no cabe ninguna duda que lo que puede modificar a fondo esta situación política es que esa calle, que ya se ha manifestado varias veces desde que está Milei, pero que todavía no logra generar un reagrupamiento suficientemente amplio, porque la CGT traiciona y se acomoda, porque las dirigencias sindicales no tienen la menor intención, y a pesar de eso se ha expresado un movimiento igualmente muy importante. Hay que superar esas trabas, y por eso es tan importante que se estén produciendo reagrupamientos como este que comentaba Juan, del plenario que se hizo el 16 de agosto, que puede permitir reunir y reagrupar una vanguardia de trabajadores para buscar una salida que tenga que ver con los derechos del pueblo y no con los derechos del gran capital. Ahora bien, entre los denunciantes de toda esta corrupción y demás, está Solano. Uh-huh. Y Solano ha planteado claramente de que si bien es cierto que los jueces están actuando y que han secuestrado algunas cosas, igual no con tanta rapidez como se dice, pero la investigación sobre los hizo Argentina ya les ha caído, y esto no la van a sacar gratis, yo creo que no la van a sacar gratis, pero no quiere llegar, o por lo menos no hay todavía un intento de que esto llegue por parte de la justicia a directamente allanar los centros del poder político. Y entonces por ahora Karina va zafando, por ahora ninguno de los funcionarios directos del poder está involucrado en forma en el juicio o en esta cuestión, a pesar de que son los que están señalados verdaderamente como los gestores, digamos, de todo este asunto. Veremos cómo sigue ese proceso y qué influencia política puede tener en el proceso político electoral. Esto es un misterio. Hay mucha gente que dice de que finalmente, mientras los precios de los productos no aumenten como loco en estos días, uh-huh, igual la gente termina votando al que bajó la inflación. Y que todo esto es un misterio, porque lo vamos a ver dentro de una semana. Mejor dicho, lo vamos a ver hoy en Corrientes, porque se vota mañana, este fin de semana se vota en Corrientes, pero lo vamos a ver principalmente la semana que viene cuando se vote en la provincia de Buenos Aires, porque esa elección es un gran desafío para Milei y en general para todo el sistema político. Este proceso estalla
también, y su sentido de fondo es la crisis económica que hay. Uh-huh. Porque Milei no ha podido controlar las variables de lo que ellos le llaman la macroeconomía. Ellos siempre se caracterizaban porque decían, bueno, mientras los números estén bien y el dólar no se escape y la inflación no se vaya al demonio, no importa que cierren fábricas, no importa que haya despidos, no importa que una parte de la población no pueda consumir. Bueno, eso se irá arreglando en el tiempo. Pero la macro la tenemos dominada. Sí. Bueno, no la tienen dominada nada ahora. Resulta que para poder sostener el precio del dólar, que ni siquiera lo pueden sostener porque todos los días aumenta, han tenido que pagar en los préstamos de corto plazo que el Estado toma para inmovilizar pesos, tasas de interés cada vez más elevadas. Entonces vos tenés una inflación que supongamos en el año va a ser 40% o 45% y están pagando tasas del 75%. ¿Hasta cuándo una economía de un país, porque el que paga esas tasas es el propio Estado, es decir, somos todos nosotros, sí. Con la nuestra, la historia esa, ¿hasta cuándo puede soportar eso? Porque en un punto eso se tiene que pagar. ¿Cómo funciona? Vos tenés el Estado tiene una deuda con los bancos. Llega el fin de esa deuda a fin de mes, ponele, esta semana vencen los pagos. Claro. Vencen los pagos. Cuando vence el pago, ¿qué hacen? Si vos tenías 100 pesos y a esos 100 pesos le agregaste 40 o 5 de interés, ponele, son 105. Uh-huh. Bueno, ahora el capital que me prestan son 105. No pagué nada. Solamente que aumenta mi deuda. El otro mes 105 se hacen 112 y si la tasa de interés aumenta, 112 va a ser 125. Es decir, que la deuda se va creciendo en un plano exponencial. Como los bancos, una parte de los bancos ya sabe que en algún momento esto se puede pudrir y que no van a cobrar, o sea que el Estado en algún momento va a hacer un default, los bancos desconfían. Entonces una parte de los bancos no ha querido renovar los créditos. ¿Qué hizo el gobierno? Le dijo, ¿no querés renovar los créditos? Macanudo, la plata que no quisiste colocar en estos bonos que el Estado te quiere dar, la tenés que tener inmovilizada. Le aumentaron el porcentaje de dinero que el banco tiene que tener inmovilizado dentro de la masa de plata que maneja el banco. Uh-huh. Pues es que eso se llama encaje. El banco le maneja 100 pesos en total, de todo el giro económico que tiene, de eso, ahora tiene que tener 50 guardado en el banco sin tocarlo. No lo puede prestar, no los puede nada, no puede negociar con ellos. O sea, el Estado, una democracia bárbara, funciona así. Le dice al banco, ¿me compras el bono? Si compras el bono te pago un montón de plata. Pero el banco desconfía. ¿No me compras el bono? Te inmovilizo la plata. Y entonces hay un lío también con los banqueros. Extorsión. ¿Se entiende? Hay un lío con los banqueros. Hay una parte de los banqueros que no les gusta que lo manejen así. Bancan porque igual ganan mucho dinero con el tema de estos préstamos, pero en un punto determinado, ponele, mañana una devaluación masiva de la moneda. Y se devalúa el 50% de la moneda y el 75% de los créditos, eso que tenés, te lo metés, ¿sabes dónde? Porque esos pesos, porque son préstamos en pesos, van a caer. Es decir, que para todos, en definitiva, están viendo que acá hay un riesgo en la economía. Y eso es lo que hace que el riesgo país, esta famosa índice que maneja la banca Morgan a nivel internacional, está en 800 y pico de puntos, es decir, en una cifra en la que nadie le prestaría a la Argentina un peso. Y por eso que depende del Fondo Monetario, porque no hay quien esté dispuesto a poner plata en esas condiciones. Y los bancos que están atados acá en la Argentina con estos negocios de peso, que son muy lucrativos, a su vez no tienen cómo escaparse, tampoco. ¿Se entiende? Es un sistema donde todos están un poquito presos cada uno del otro. Y a la vez están presos del gobierno también, porque, ¿qué pasa? Nadie quiere voltear al gobierno. Los únicos que luchamos para voltear al gobierno somos nosotros, que decimos que hace bastantes meses ya, fuera Milei como consigna central. Y pensamos que hay que echarlo, cuanto antes se vaya mejor, porque el daño que está haciendo es infernal. Y el daño que le está haciendo al pueblo, a la organización social, a todo, es tremendo. Entonces, cuanto antes se vaya mejor, nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo. Y está claro que si mañana hubiera un movimiento de masas que exige la renuncia de Milei, nosotros estaremos al frente de ese movimiento. No tenemos ningún problema. Ahora, lógicamente que también a partir de eso, uno tiene que pensar en cuál es la salida, porque el asunto no es solamente digamos que Milei es malo o lo que fuera.
Pero la salida tiene que ver con el diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico, ¿cuál sería? ¿El problema son los jubilados que cobran mucho en Argentina? ¿O el problema es la deuda? Esta deuda fabulosa, que yo comenté ya en el programa anterior, que los intereses que tendrían que pagar de esta deuda suman 4 veces más que lo que pagan de jubilaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema es que los jubilados ganan mucho? ¿O el problema es que esta bola de nieve de la deuda impide cualquier posibilidad de un desarrollo económico del país? Porque no hay manera de que haya un crédito para invertir en algo productivo, porque todo se va en este juego especulativo donde el propio Estado es el que se endeuda. Bueno, la ruptura con la deuda, dejando por supuesto de lado las deudas que hay con el pueblo, pero todo lo que sea deuda con los especuladores financieros, tiene que ser clara. Hay que romper con esa deuda. No hay salida si no se rompe con la deuda. Pero no hay ninguna salida, esa es la verdad. Y este gobierno marcha a una crisis que está clara, que va a estallar antes o después de las elecciones, no lo sabemos, porque hasta puede estallar antes de la elección, inclusive, por el lío que tienen. Por ejemplo, un dato más. La Bolsa de Comercio, el índice Merval, llegó a estar 2.500.000, era la cifra. Estaba abajo de los 2 millones ahora. ¿Te das cuenta que se perdió el 20% del capital de las empresas? Porque ese es el capital de las empresas. Los tipos perdieron de principio de año para acá el 20% de su capital. Es una crisis fenomenal. No es joda lo que está pasando en la Argentina en la cuestión económica. Y eso está en el trasfondo del sostenimiento y no sostenimiento de Milei. Lo sostienen, pero tampoco están dispuestos a jugarse la vida para defenderlo. Muchos ya empiezan a como sacarle el mantel, sacarle la alfombra de abajo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vos tenés medios, yo qué sé, yo comenté la otra vuelta lo de el periodista ese que lo había entrevistado. Sí, Jonathan Viale. Jonathan Viale, Johnny. Bueno, vos decís, escuchás hablarlo a estos personajes, y decís, ¿cómo? Era Milei y Culi Calzón, y ahora, ¿dónde terminamos? Entonces quiere decirse que también hay esta crisis. Ahora, la oposición no pasa nada. No hay una oposición política. Si bien ha ganado algunas batallas en la Cámara de Diputados, pero hay algunas muy importantes, quizás las más importantes en números, como por ejemplo el aumento de los jubilados, que ganó Milei, la pelea. Quiere decir que la misma clase capitalista que le pone límites a Milei o que está buscando alguna forma de poner límites a Milei, la oposición política que la expresa, pero hasta cierto punto. No están dispuestos a voltearlo, no están trabajando para voltearlo. Y están en realidad esperanzados que si puede ganar las elecciones sería lo mejor que le puede pasar. Ahora, el peronismo, que expresa esta oposición como el partido más importante en la Argentina, vieron que se unió. Entonces, por ejemplo, ahora nos dicen que ellos son el freno contra la reforma laboral. Si vos escuchás un peronista, un compañero de lucha, un delegado de alguno de los dirigentes sindicales que nosotros conocemos, acá, dice, no, bueno, hay que votar el peronismo porque nosotros vamos a enfrentar a Milei. Bueno, resulta que en sus listas llevan, por ejemplo, a Urtubey, que es un empresario, que no solo es un empresario, sino que es partidario abiertamente de la reforma laboral. Y va en la lista del peronismo, no va en la lista de Milei. Claro. ¿Se entiende? Por ejemplo, Puyaro, el gobernador de Santa Fe, acaba de destruir la jubilación de los docentes y de los empleados públicos de Santa Fe. Y van a la lista del peronismo como los otros. Jalil, el tipo que le entrega a Barry Gold y todo eso, va a la lista del peronismo. Es decir, por donde lo mires, la política capitalista se expresa no solo en Milei, sino que también a través de todas las fracciones políticas de la oposición, inclusive del propio peronismo. Bueno, esto es muy importante saberlo para ver de que los trabajadores, si vamos a plantearnos una alternativa, tenemos que ir a fondo, yo decía recién el tema de la deuda, pero tenemos que ir a fondo en un programa que represente nuestros derechos. No podemos ir a acompañar con el cuento de que hay que derrotar a Milei al peronismo, que en definitiva es el responsable por los fracasos de su política, por su entreguismo, de que haya llegado Milei. Porque finalmente Milei llegó por la crisis de los otros. Nosotros necesitamos plantear algo nuevo. Y lo único nuevo es la verdadera izquierda, o la izquierda.
la que sí es izquierda y no esto que le llaman zurdo a cualquiera, digamos, ya casi tenemos que ofendernos que le llamen zurdo a cualquiera, tenemos que decir, no, los zurdos somos nosotros, no macaneen. Por ejemplo, un compañero proponía el otro día que lancemos la siguiente consigna: ni ajustadores ni coimeros, vamos con los zurdos. ¿Se entiende? Pero como haciéndonos cargo de que los zurdos somos nosotros, sí, los zurdos. Ellos lo dicen peyorativamente, ¿no es cierto? Porque parece un insulto decirte zurdo. Pero bueno, yo qué sé, Maradona era zurdo. No sé, no quiere decir, me refiero, no es que uno tenga que avergonzarse del hecho de ser o no ser zurdo. Bueno, al contrario, tenemos que enorgullecernos de esa situación. Y nosotros que como zurdo estamos en la calle, estamos todos los días en la calle. Y ahora el Zunda ganó un conflicto muy importante en Córdoba y con los métodos de siempre, el piquete, de la lucha, de la huelga. Y estamos peleando en todos los frentes donde la clase trabajadora está peleando. Nuestro programa de salida frente a esta crisis, porque sin un programa de salida no vale solo ser oposición, no es fuera Milei y no me importa lo que venga, es fuera Milei y romper con la deuda, es fuera Milei y terminar con este negocio especulativo con los bancos y nacionalizar los bancos, y que el ahorro nacional esté en función de las necesidades de nuestro pueblo. Es que las riquezas naturales que tiene nuestra provincia y nuestro país se utilicen en beneficio de las mayorías, es decir, que las ganancias que dan sean reinvertidas para generar puestos de trabajo acá, no que se las lleven a Inglaterra, a Suiza, a Estados Unidos, a Canadá, sino que efectivamente sean el punto de partida de un desarrollo económico. Bueno, este es el único sentido que puede tener una explotación de los recursos naturales, que sea en función de un desarrollo económico para asegurar la calidad de vida del pueblo, como también lo tiene que asegurar una inversión en salud, en educación, el aumento de los presupuestos para estos rubros fundamentales, la defensa de un salario que cubra la canasta familiar y la defensa de una jubilación del 82% móvil para todos, porque hoy nosotros en Santa Cruz, los que tenemos la suerte de ser empleados públicos o de haber, por ejemplo, en mi caso, habernos jubilado por la Caja de Previsión de Santa Cruz, tenemos el 82% móvil, pero una gran cantidad en Santa Cruz son incluso la misma cantidad de jubilados provinciales que nacionales, que se han jubilado por ANSES, por otras actividades en las cuales han desarrollado su vida, ya sea en la construcción, en el comercio o en cualquier tipo de otra actividad. Esos compañeros no tienen el 82% móvil y su jubilación se deprecia violentamente. El otro día, cuando me tocó ir a Córdoba, fui a visitar un matrimonio amigo. ¿Qué me decía este matrimonio amigo? Me decía lo siguiente: él es un jubilado nacional, ella es una jubilada provincial. Cuando se jubilaron, él ganaba el doble que ella, ahora gana menos. Eso es un síntoma. ¿Se entiende? La importancia que tiene defender una jubilación como la jubilación que tenemos en la provincia de Santa Cruz, que es la que tenemos que reclamar que recuperen los jubilados nacionales a los cuales se lo han quitado y que los tienen con un bono de miseria de 70.000 pesos que han ratificado que no lo van a aumentar para el mes que viene. Sigue siendo el mismo bono congelado que tenía. Bueno, nosotros plantamos entonces esa lucha, apostamos a la movilización y apostamos a una gran campaña política electoral para defender este programa, el programa de los trabajadores en el proceso político electoral. Y vivan todas las luchas, porque en estas luchas que se están desarrollando está el futuro. Muy bien. Bueno, entonces estábamos con la editorial de Miguel, bastante completa sobre lo que está pasando a nivel nacional con la crisis que tiene el mileísmo con la denuncia de coimas y la crisis económica. Así que bueno, recordamos ahí.